la palabra del Señor también con ellos. Voy a comenzar, queridos hermanos, diciéndoles que en el mundo de hoy en que usted y yo vivimos, han surgido muchos, entre comillas, pastores, muchos, y se llaman profetas, apóstoles, evangelistas. Ha surgido una gran cantidad. Fundan sus propias iglesias y vienen predicando la palabra del Señor. Ellos vienen y salieron de ayer, de antier. Es decir, tienen 10 años, 50 años, 100 años. Los más viejos, los que vienen de Martín Lutero, 500 años. Pero vienen predicando el Evangelio y diciendo que ellos vienen de parte de Jesucristo, pero sin ningún fundamento bíblico y sin autoridad ninguna de parte de Dios. Como no tienen argumentos, como no tienen autoridad de parte de Dios, como no tienen cómo fundamentar su iglesia, cómo fundamentar de dónde vienen ellos, como un día simplemente le dieron ganas de no trabajar más y de agarrar dinero a lo fácil, agarraron una Biblia y vamos a robar a los tontos que se deben engañar. Les saludo en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Es para mí un privilegio, es para mí un honor estar aquí en esta noche con todos ustedes, mis hermanos. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Como acabamos de escuchar al señor Toro, él da una serie de argumentos en contra del ministerio pastoral. Este video, este capítulo, trata precisamente sobre eso. Es una apología, es una defensa, es una respuesta apologética defensiva, 100% defensiva, a los ataques que estamos recibiendo por medio de este señor Toro. Antes de comenzar a entrar en lo que es la refutación, con la ayuda del Señor Jesucristo, sin el cual no soy nada, primero quiero mencionar algunas cosas rápidamente. El señor Toro menciona, por ejemplo, él dice que los pastores son falsos, que no son verdaderos, que su ministerio no es legítimo, que Cristo no los envió, que Cristo no los ordenó, no los constituyó, que no tienen respaldo, entre comillas, en la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios le va a demostrar al señor Luis Toro que respaldo bíblico sobra para el ministerio pastoral, para la gloria de Dios y para la vergüenza del diablo. Entonces, mis hermanos, él dice eso, que los pastores son falsos, que nadie los envió, que ellos se autoenviaron, que el Señor Jesucristo no los constituyó, no les dio ninguna autoridad. Dice que los 5 ministerios son falsos, porque dice, da a entender con sus palabras de forma implícita, sí, que el ministerio, por ejemplo, de los profetas, de los evangelistas, que no hay evangelistas, que eso es una mentira, que es una payasada. Bueno, no lo dice así, pero lo da a entender. Pues la palabra de Dios le va a responder en este video, no yo, sino la palabra de Dios va a probarle a Luis Toro que los pastores no son autoenviados, no son autonombrados, no son falsos ministerios, no es un invento, es algo verdadero, es algo legítimo. Él dice que los pastores simplemente son pastores porque quisieron dejar de trabajar. Eso es un argumento ridículo, con todo respeto, es algo absurdo, no tiene ningún peso, no tiene nada. No sirve para nada. Ni siquiera es necesario refutar eso porque es una cosa absurda. Él no tiene moral para acusar de esto a las personas que sirven a Dios, porque él mismo sí trabaja como ministro en su religión.
cosa que respetamos. Pero si él trabaja como ministro en su religión y recibe donaciones y recibe apoyo financiero para que él siga predicando el romanismo, pues a nosotros no, ¿qué nos importa? No nos interesa, él puede hacer lo que él quiera. El problema es que él reciba y ataque al otro que también recibe, solo porque no comparte la misma creencia que él. Eso es absurdo, es ridículo. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que gobiernan bien sean tomados por dignos de doble honor, especialmente, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto demuestra que los predicadores, que los pastores que trabajan, que predican y enseñan, sí trabajan, que el ser pastor sí es un trabajo y ellos sí trabajan y su trabajo es predicar y enseñar. Primero de Corintios capítulo 9 versículo 13 dice que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan, pues de la misma manera el Señor ha ordenado que los que predican el evangelio que vivan del evangelio. Esto quiere decir que la palabra de Cristo dice que todo pastor que predica y enseña trabaja en las cosas sagradas. Espero que este video les sea de bendición a todos. Esta es la introducción. La palabra de Dios va a comprobar los hechos para su honor y para su gloria. Dios les bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante. Bueno, la palabra de Dios para la honra y la gloria del Señor Jesucristo y para vergüenza del diablo probará que el ministerio pastoral es verdadero, es legítimo, es de Cristo, que los pastores los envió el Espíritu Santo, los envió el Señor Jesucristo y los enviaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Repito, que a los pastores cristianos los envió el Espíritu Santo, los envió el Señor Jesucristo y los enviaron los apóstoles del Señor Jesucristo, y que ellos son los sucesores de los apóstoles en cuanto a la misión apostólica. Es decir, que el trabajo que los apóstoles comenzaron, los pastores lo van a terminar hasta que venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, para la gloria de Dios y para la vergüenza del diablo. En primer lugar, gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a analizar algunos argumentos que dijo el señor Toro. Él dice que, por ejemplo, vamos a leerlo aquí. Él dice que supuestamente no se puede probar que los pastores son enviados de Cristo. Es decir, según él dice que los pastores no tienen ningún fundamento bíblico para poder demostrar quién los envió a ellos. Es decir, que no se puede probar, según él, quién envió a los pastores, que no se puede probar supuestamente que el Señor Jesucristo envió a los pastores. Eso es lo que él dice, que los pastores no pueden probar que el Señor Jesucristo los envió a ellos. También afirma que no pueden probar por medio de la palabra de Dios que ellos tienen más de 500 años de antigüedad, lo cual es una falacia. Para la gloria de Dios digo, y no para mi gloria, yo no soy nadie, que no va a ser necesario en esta ocasión recurrir a la historia, a las fuentes teológicas históricas, sino que con la palabra de Dios va a ser más que suficiente. La palabra de Dios es nuestra autoridad canónica, pero también es un libro histórico. Recordemos que la Iglesia de Cristo nace en el siglo I, por ende, los 27 libros neotestamentarios que fueron escritos en el siglo I son la mayor prueba histórica para legitimar o desechar el ministerio pastoral. Comenzamos para la gloria de Dios. Ok, él dice, ¿quién envió a los pastores cristianos? ¿Quién los envió? ¿Son autonombrados? ¿Son autoenviados? ¿Será verdad que son autonombrados y que son autoenviados? Primero vamos a refutar la primera falacia. Los pastores no son autonombrados. Los pastores son nombrados, ¿sí?, por el Señor Jesucristo en primer lugar. Y esto lo vamos a ver para la gloria del Señor Jesús. Bendita sea la gloria del Señor. En el libro de los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 11, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y él asimismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores
pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que el ministerio pastoral no es falso, es verdadero. No es del diablo, es de Cristo. No lo inventó un hombre, lo diseñó el Señor Jesucristo. No se autonombraron, Cristo los nombró. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor Jesucristo de la siguiente manera. Gloria sea al Señor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Escuchamos a Toro decir que supuestamente era una falacia y era una mentira afirmar que a los pastores, los envió el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios refuta a Toro, para la gloria de Dios y para la vergüenza de Satanás, porque demuestra que el Espíritu Santo sí envió a los pastores. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, es decir, la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces el Espíritu Santo ha enviado a los pastores. Luis Toro, refutado por la palabra de Dios. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Quién envió a los pastores? Ya se demostró, la palabra de Dios ha aprobado, para la honra y gloria de Dios y vergüenza del diablo, que los pastores son nombrados por Cristo y por el Espíritu Santo, no son autonombrados. Ya ese argumento queda pulverizado por la palabra de Dios. Ahora, ¿quién envió a los pastores? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los pastores son enviados por el Espíritu Santo y por los apóstoles del Señor Jesucristo. Los pastores son enviados por el Espíritu Santo y por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y la evidencia se encuentra en la propia santa palabra de Dios. Y es una evidencia contundente, es una evidencia canónica e histórica, ya que los santos libros del nuevo pacto, los libros neotestamentarios, fueron escritos durante el siglo I. Los pastores son enviados por el Santo Espíritu de Dios en Hechos 20:28, como acabamos de leer, que el Santo Espíritu de Dios los ha puesto por obispos, los ha enviado para apacentar la grey de Dios, la iglesia de Dios, la congregación, las ovejas de Dios. Más adelante la palabra de Dios va a probar que anciano, obispo y pastor, estos tres términos, repito, anciano, obispo, pastor, son sinónimos de un mismo ministerio. Cuando tú leas en la palabra de Dios, anciano, obispo o pastor, se refiere a un solo ministerio, a un mismo oficio espiritual, que es el oficio de pastor. Aleluya, bendita sea la gloria del Señor. Entonces, el Espíritu Santo ha enviado a los pastores. La respuesta a la interrogante de Toro y de todos los apologistas romanos cuando preguntan quién envió a los pastores es muy fácil. La respuesta es el Espíritu Santo, número 1. Número 2, el Señor Jesucristo. Y número 3, los apóstoles del Señor Jesucristo. Y número 4, los apóstoles que fueron discípulos los pastores que fueron discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos enviaron y ordenaron a otros pastores, y así se vino la cadena hasta el 2019, en el cual estamos el día de hoy. Hoy en día, cada pastor que se para en la calle a predicar con un megáfono es un enviado del Espíritu Santo, es un enviado del Señor Jesucristo, es un enviado de los apóstoles y es un enviado de los discípulos de los apóstoles. Es una cadena hasta el día de hoy, que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Bien. Ok. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 deja claro que los que predican el Santo Evangelio son enviados por el Espíritu Santo. Es decir, que los pastores, que son los encargados de predicar y enseñar el Santo Evangelio, son enviados por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro
capítulo 1, versículo 12 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Vamos a ver quién les inspiró, quién los comisionó, quién los envió a predicar el Evangelio. ¿Será que ellos predicaron el Evangelio solamente porque se les ocurrió? ¿Será que solamente lo predicaron solamente porque les da la gana? ¿O quién los envió? ¿Quién los comisionó? A esos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, cuando tú ves un pastor con un megáfono predicando en el camión, sepas muy bien, mi amigo, que el que lo envió es el Espíritu Santo. Y lo vamos a probar. Mejor dicho, la palabra de Dios lo va a probar, porque yo no soy nadie. Y tú tampoco. Pero Dios sí lo es todo. Hebreos capítulo 13. Aleluya. Versículo 24. Vamos a ver quiénes son estos hombres misteriosos de los cuales está hablando el apóstol Pedro, que dice que fueron enviados por el Espíritu Santo del cielo para predicarnos el Evangelio. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver quiénes son. Hebreos capítulo 13, versículo 24. Dice: saludad a todos vuestros sacerdotes católicos romanos. No dice así, ¿verdad? Lo siento. Una disculpa. Saludad a todos vuestros pastores, y que lo escuche el infierno, no nos importa. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen estos pastores. Versículo 7 de capítulo 13 de Hebreos. Acordaos de vuestros, otra vez, pastores. Yo sé que a muchos amigos y hermanos de otras religiones no les gusta escuchar lo que la Biblia está ahorita, lo que está escrito en la palabra. Pero hermano, amigo, en el nombre de Cristo, con el amor de mi corazón, por misericordia hacia ti y con todo mi amor para ti, porque te amo en el Señor, porque no te odio, te amo. Abre tu mente y abre tu corazón para que el Espíritu Santo te salve por medio de la palabra. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que si eres de Dios, vas a escuchar la palabra. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Entonces, primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 se concatena con Hebreos 13 versículo 7 y nos deja en claro que hay una camada de hombres desde el siglo I hasta nuestros días que predican por todos lados, en las montañas, en los camiones, en el metro, en todos lados están predicando, gritando a voz en cuello, y la gente dice que están locos y le llaman los aleluyas, los evangelistas, los misioneros que andan predicando por todo el mundo. ¿Quién los envió? Bueno, primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice que predican guiados, inspirados, respaldados, comisionados, enviados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así o más claro. Y Hebreos 13:7 dice que estos hombres se llaman pastores. Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, entonces, respuesta: ¿quién envió a los pastores a predicar el Evangelio por todo el mundo? A estos pastores que se burlan de ellos porque dicen que están locos, y algunos sí lo están para Cristo. Y es una alegría para mí saber que, como dijo el apóstol Pablo, de una forma u otra, Filipenses capítulo 1 versículo 13 en adelante, 12 en adelante, ya sea que por una cosa o por otra, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo y me gozaré aún, y yo concuerdo con el apóstol Pablo. Entonces, la respuesta para mis hermanos católicos que están viendo este video: si lo estás viendo, que Dios te bendiga y que bendiga a tu familia en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Te amo, mi hermano. Entonces, mira hermano, la palabra de Dios nos da la respuesta cuando preguntamos quién envió a los pastores. La respuesta es fácil: a los pastores los envió el Espíritu Santo, y esto lo puedes encontrar en Hechos 20:28, donde dice que el Espíritu Santo es el que ha enviado
a estos hombres de Dios y los ha puesto por pastores para apacentar el rebaño de Cristo. Y acabamos de leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12, donde dice que todos los que predican el evangelio han sido enviados por el Espíritu Santo del cielo. Y Hebreos 13, 7 al 8 deja claro que estos hombres que predican enviados por el Espíritu Santo del cielo son los pastores. Bien, vamos a seguir adelante. Entonces, queda aprobado por la palabra de Dios que el primer, ¿cómo le podemos llamar? Patrón del pastor, su primer patrón que lo envía, es el Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el otro patrón. Bendito sea su nombre, que también envió a los pastores. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir adelante. Es necesario, mis hermanos, dejar en claro que los términos anciano, pastor y obispo son términos distintos, pero que hacen alusión a un mismo ministerio, a un mismo oficio espiritual. Gloria al Señor. Y esto la palabra de Dios lo deja bastante claro. Por ejemplo, en primer lugar, por ejemplo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, homologó, es decir, equiparó estos dos términos, dando a entender que son sinónimos, y esto lo podemos encontrar en Tito capítulo 1 versículo 5. Fíjate bien, mi hermano, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, aquí el apóstol Pablo está usando el término anciano, pero ¿será que se refiere a otro ministerio diferente al ministerio de pastor? ¿O se refiere al mismo ministerio? Bueno, vamos a leer el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El apóstol Pablo comienza a dar los requisitos para los ancianos, pero ya no les llama ancianos, ahora les llama obispos. Entonces aquí queda bastante claro que el apóstol Pablo está usando dos términos diferentes, anciano y obispo, para un mismo ministerio. Queda aprobado por la palabra de Dios. Número 2, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, también dejó claro que los términos obispo y pastor son sinónimos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Parece... Vamos a ver. Aquí está. Gloria sea al Señor. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, cuando el apóstol Pedro quiere hacer alusión a que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, usa dos términos diferentes para una misma función, para un mismo ministerio, para un mismo oficio. Usa el término pastor y el término obispo. Y el apóstol Pablo en Tito 1, del 5 al 6, del 5 al 7, usa el término anciano y obispo. Es decir, que queda claro que anciano, pastor y obispo es el mismo ministerio. Son tres palabras diferentes que hacen alusión a un mismo ministerio. Son sinónimos. Vamos a seguirlo analizando en la palabra de Dios. Ok. El Espíritu Santo, número 4. Por medio del apóstol Pablo unifica, los términos anciano, pastor y obispo en un solo término. Es decir, que en Efesios 4:11, cuando el apóstol Pablo comienza a decir, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo constituyó 5 ministerios, cuando llega el turno, cuando llega el momento, mejor dicho, de nombrar el ministerio de pastor, el apóstol Pablo no mencionó a los ancianos, no mencionó a los obispos. Él no dijo que el Señor Jesucristo constituyó ancianos, pastores, obispos y además los otros 4 ministerios. Él no dijo eso.
Él dijo que el Señor Jesucristo estableció pastores y después nombra los otros 4 ministerios. Esto quiere decir que el apóstol Pablo no pudo haber ignorado, no pudo haber dejado fuera a los ancianos y a los obispos. Claro que no, porque los ancianos, los obispos y los pastores son exactamente lo mismo. Son palabras diferentes que significan lo mismo, que hacen alusión a un mismo ministerio. Y esto lo podemos encontrar en Efesios 4:11. ¿Acaso el Señor Jesucristo dejó fuera a los ancianos y a los obispos, los dejó fuera de sus 5 ministerios? Porque solamente nombró pastores, no nombró ancianos ni obispos. Esto es completamente absurdo. El Señor Jesucristo no los dejó fuera. Todos estos términos, significan lo mismo, son sinónimos. Anciano y obispo van incluidos en el mismo término que el apóstol Pablo usó en Efesios 4:11 para describir el ministerio pastoral, y este término es pastor. Queda probado por la palabra santa de Dios que el término anciano, que el término obispo y el término pastor son sinónimos, son exactamente lo mismo. Y esto va a ser muy importante para poder entender cómo la palabra de Dios prueba que en el siglo I, hablando del cristianismo, ya existían los pastores. Y que antes de que el Señor Jesucristo naciera, siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, más concretamente en el tiempo de la ley de Moisés, ya existían también los pastores, solamente que no eran pastores cristianos, eran pastores judíos, pastores israelitas, que predicaban precisamente el judaísmo, la Torá. No predicaban cristianismo, sino la Torá, la Tanaj, ¿verdad? Los mandamientos dados a Israel. Aleluya. Ahora, una vez que Dios Santo ha aprobado por medio de su santa palabra que los términos anciano, pastor y obispo son sinónimos, la palabra de Dios ahora probará que los pastores también son enviados de los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, acabamos de leer en la palabra de Dios en Efesios 4:11 que el Señor Jesucristo envió a los pastores, porque Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Él los constituyó, Él los ordenó, Él les dio una misión y los envió, ¿verdad? ¿Cómo los envió? En el momento que Él los constituye para que cumplan con una misión específica, desde ese momento sí los está enviando. Así que queda probado por la palabra de Dios que los pastores son enviados del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Ahora falta leer en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos pruebe por medio de su santa palabra que los pastores también son enviados de los apóstoles del Señor Jesucristo y que son los verdaderos sucesores de los apóstoles. No en cuanto a apostolado, pero sí en cuanto a misión apostólica. Es decir, que la misión que los apóstoles comenzaron, los pastores la terminarán hasta que Cristo venga, con la ayuda de Dios. Vamos a leer. En primer lugar, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, ordenó y envió pastores. Es decir, el apóstol Pablo ordenó y envió a pastores para que apacentaran las congregaciones que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo estaba sembrando por todo el planeta. Es decir, que el Espíritu Santo por medio de los apóstoles abría iglesias y después el Espíritu Santo también por medio de los pastores ordenaba y enviaba pastores para que cuidaran de esas ovejas, cuidaran de esas iglesias, predicaran, enseñaran, exhortaran y reprendieran con toda autoridad y con toda doctrina. Y esto lo podemos encontrar de forma bastante evidente en Tito 1:5. Aquí vemos claramente cómo el apóstol Pablo envió a Tito, que también era un pastor, para que él también ordenara y enviara pastores. Y esto lo podemos ver en Tito capítulo 1, versículo 5. Dice: por esa razón te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieses, gloria sea al Señor, ancianos en cada ciudad. Fíjate bien, en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, que Tito iba a Creta, estaba en Creta y recorría todas las ciudades de Creta, y donde llegaba, Tito abría una iglesia y una congregación y nombraba, discipulaba y nombraba a un pastor, a un anciano, para que se quedara a cuidar de ese rebaño. Y así lo hizo en todas las iglesias, ¿sí? Pero Tito, antes de que él hiciera esto, primero fue enviado
por el propio apóstol Pablo. El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo le dio esa autoridad. Y esto es algo bastante claro. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios deja en claro que el apóstol Pablo le dejó esa encomienda a Tito, y que claramente le dijo que él fuera y estableciera pastores, ancianos, obispos, es lo mismo, en todas las ciudades de Creta. Entonces, esto prueba que los pastores de Creta, de todas las iglesias de Creta, no se autonombraron, no eran autoenviados, no, eran enviados primeramente por el Espíritu Santo, por Cristo y por el apóstol Pablo, y finalmente por el pastor Tito. Gloria sea al Señor. También podemos ver en 1 Timoteo 3 como el apóstol Pablo le dice también a Timoteo que ordene pastores, y también le da los requisitos para que tienen que llenar, o que tienen que cubrir, mejor dicho, esos aspirantes al pastorado. Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 3. Lo vamos a leer rápidamente por causa del tiempo. Te invito a que te quedes hasta el final, porque esta defensa va a ser de bendición para nuestras vidas. Dice que el obispo es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y así siguen todos los requisitos. Entonces en Tito 1:5 al 6 y 1 Timoteo capítulo 3 se prueba por medio de la santa palabra de Dios que los pastores son enviados también de los apóstoles. Son enviados por el Espíritu Santo. Hechos 20:28, 1 de Pedro 1:12. Hebreos 13, verso 7. Son enviados por el Señor Jesucristo, Efesios 4:11, y son enviados también por los apóstoles, Tito 1:5, 1 Timoteo 3. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver también cómo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo envió a Timoteo, que también era pastor. Y eso lo podemos entender mediante una razonamiento lógico, inferencia necesaria se le llama. ¿Por qué? Bueno, porque Timoteo tenía las funciones, el oficio de pastor. No se le llama pastor, no se le llama anciano, no se le llama obispo, pero sí Pablo de una forma tajante le da toda la autoridad y le dice que ejerza los atributos y las funciones de un pastor. Le dice: predica la palabra, enseña la palabra, reprende, exhorta, con toda autoridad y doctrina, y que nadie te menosprecie. Esos atributos y esa autoridad solamente lo puede tener un ministerio, el pastorado. Así que Timoteo tenía toda la autoridad para ejercer el oficio y el ministerio de pastor, dado por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Bendita sea la gloria del Señor. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes toda la autoridad apostólica, tienes toda la autoridad del Espíritu Santo, ve y ejerce el ministerio de pastor. Entonces, ¿qué prueba esto? ¿A qué voy con todo esto? Fácil. Bendita sea la gloria del Señor y la gloria es para Dios. Esto prueba de una forma clara y contundente y tajante que Timoteo era pastor. Y no solamente prueba que Timoteo era pastor, sino que prueba que Timoteo era un enviado del apóstol Pablo. Esto prueba que el pastor Timoteo era enviado del Espíritu Santo, era enviado del Señor Jesucristo y era enviado de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que también prueba que el mismo pastor Timoteo ordena, discipula y envía a otros pastores. Esto lo podemos ver también en el caso de Tito, porque el apóstol Pablo también le dijo a Tito: exhorta, reprende, predica con toda autoridad y con toda doctrina. También el apóstol Pablo le dio la autoridad apostólica a Tito para ser un pastor. Y le dice en capítulo 1:5 de Tito que vaya por Creta, recorra toda Creta y en todas las ciudades abra iglesias y nombre pastores, ancianos.
Entonces el pastor Tito ordenó y envió a otros pastores. Entonces, ¿quién envió a los pastores? En primer lugar, el Espíritu Santo. Segundo lugar, el Señor Jesucristo. Tercer lugar, los apóstoles del Señor Jesucristo. Y cuarto lugar, los pastores discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Así se vino la cadena hasta el 2019, 17 de septiembre del 2019. Así se vino la cadena. Así que cuando tú ves un pastor predicando en la calle, tienes que saber que Él es enviado del Señor Jesucristo, que Él es enviado del Espíritu Santo, que Él es enviado de los apóstoles del Señor Jesucristo y que Él es un enviado de los pastores discípulos del Señor Jesucristo. Y esto se puede probar también en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Una vez que Timoteo recibió el poder y la autoridad del Espíritu Santo, recibió la autoridad del Espíritu Santo y apostólica para ejercer el ministerio de pastor, es enviado por el apóstol Pablo. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, el pastor Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo. ¿Qué prueba esto? Bueno, repito para que nos quede claro a todos, porque todos estamos aprendiendo, por la misericordia de Dios, a Él la gloria. Esto prueba una vez más que cada pastor que tú veas en la calle predicando con un megáfono en la mano y que le llames loco, esto prueba por la palabra de Dios que ese pastor loco que está con un megáfono, que es loco para ti, claro, predicando y diciendo a la gente que reciba a Cristo en su corazón y aleluya, gloria a Dios, y cantando y diciendo cantando coritos y brincando y repartiendo folletitos en la calle, tienes que saber que ese pastor evangelista es enviado por el Espíritu Santo, y eso ya se probó. La palabra de Dios lo probó en Hechos 20:28, 1 de Pedro 1:12, Hebreos 13:7, ¿verdad? Y si no me crees, regresa al video para que lo veas en la palabra bendita de Dios. Es enviado ese pastor con megáfono en la calle, predicando y gritando a la gente la palabra de Dios. También es enviado por el Señor Jesucristo. Efesios 4:11 dice que el Señor Jesucristo constituyó pastores. Y ese pastor también es enviado de los apóstoles del Señor Jesucristo. Acabamos de ver en Tito 1:5, 1 de Timoteo 3, 2 de Timoteo capítulo 4, que el apóstol Pablo discipuló y ordenó a Tito y a Timoteo, que son unos de muchos, los nombró pastores, no los nombró sacerdotes, con todo mi corazón y respeto para mis amigos católicos. No los nombró sacerdotes, los nombró pastores. Los ordenó, no que los nombró de nombrar, sino que los ordenó en el sentido específico, ¿sí?, de que les dio la autoridad para ejercer el ministerio pastoral. Les dio la autoridad para ejercer el ministerio pastoral y después los envió. A Tito lo envió a Creta y al al pastor Timoteo lo envió a Corinto, ¿verdad? Y entonces Tito, una vez que es enviado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo y por el apóstol Pablo, él también ordena y envía a otros pastores en todas las ciudades de Creta. Y el pastor Timoteo también ordena a otros pastores. En 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice, estos son los requisitos. Por inferencia necesaria, deducimos que el pastor Timoteo también tuvo la autoridad del Espíritu Santo, de Cristo y del apóstol Pablo para ordenar a otros pastores. Y esos pastores ordenaron a otros pastores, y así se fue la cadena hasta el día de hoy. Queda comprobado por la santa palabra de Dios que los pastores no son autonombrados. Son nombrados por el Señor Jesucristo en Efesios 4:11. Queda probado por la santa palabra de Dios que los pastores no son autoenviados, son enviados del Espíritu Santo, enviados del Señor Jesucristo, enviados de los apóstoles del Señor Jesucristo y enviados de los pastores, discípulos del Señor Jesucristo del siglo I hasta nuestros días. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, envió a Timoteo para apacentar la iglesia en Corinto mientras él estaba ausente. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Gloria sea al Señor. La santa palabra de Dios ha probado para la gloria de Dios que los pastores no se autonombraron, no se autoenviaron, ¿verdad?, sino que son enviados del Espíritu Santo de Dios y del Señor Jesucristo. La santa palabra de Dios ha probado que los pastores fueron enviados por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, como es el caso de Tito. Y también fueron enviados por los apóstoles y por el propio Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Y terminamos con esta reflexión
que se titula, así me hizo sentir el Espíritu Santo que lo titulara Cadena de Enviados. ¿De dónde viene la cadena, la pirámide de enviados? Bueno, en primer lugar, el Padre eterno, bendito sea su nombre para siempre, poder en Cristo, el Padre, ¿sí?, eterno, bendito sea su nombre, envía a su santo Hijo Jesucristo. El primer enviado en la palabra de Dios, hablando de la gracia, de lo que es el tiempo de la gracia, el primer enviado es el Señor Jesucristo. El Padre envía al Hijo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Lo sabemos la mayoría de memoria, que por cuanto Dios nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo, dice que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Es decir, nos envió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan 1:1 también dice que al Padre nadie le ha visto jamás, del 1 en adelante, pero que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y en Juan capítulo 3, lo vamos a leer, también nos deja claro cómo el Padre envió al Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo, gloria sea al Señor, es versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el primer enviado es el Señor Jesucristo. El Padre envía al Hijo en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17 y Juan 1:1. En segundo lugar, el Señor Jesucristo, una vez que es enviado por el Padre, ahora envía a sus apóstoles. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice: entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y ya empieza a decir todos los nombres. Y dice a estos 12, en el versículo 5, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Entonces aquí se prueba por la palabra santa de Dios, la palabra santa de Dios prueba que el Señor Jesucristo, una vez que es enviado por el Padre, ahora envía a sus 12 apóstoles en Mateo capítulo 10. También en Mateo 28, 18, 19, el Señor Jesucristo también envía a sus apóstoles y a toda la iglesia, que en este caso no era más que una congregación, una muchedumbre de creyentes, discípulos del Señor Jesucristo. Bendita sea la gloria del Señor Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 28. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, aquí estamos de regreso. Como estábamos diciendo, entonces, gloria sea al Señor. En Mateo 28, 18 y 19, el Señor Jesucristo, una vez que ya fue enviado por el Padre y que muere y resucita, ahora Él envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo. Envía a apóstoles y a discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. En Marcos 16, 15 también el Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nuevamente le está hablando a sus apóstoles y a toda la iglesia, que no era más que una congregación de discípulos del Señor Jesucristo. No había ni siquiera un solo sacerdote católico romano. Por ende, la palabra de Dios sí prueba que el Señor Jesucristo envió apóstoles, pero no prueba que envió sacerdotes. Así que eso se lo dejo para que lo reflexionen en su corazón. Tercer lugar, después de que el Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, envía a sus apóstoles, ahora el Espíritu Santo de Dios envía a pastores. Y esto lo vemos en Hechos 20, 28, dice: ved por vosotros mismos y por todo el rebaño
en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ya se demostró por la palabra de Dios, no nosotros, sino la palabra, que obispo es sinónimo de pastor. Entonces, en tercer lugar, después de que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a sus apóstoles, el Espíritu Santo ahora envía pastores. En cuarto lugar, también los apóstoles del Señor Jesucristo envían también pastores como misioneros apostólicos. 1 Corintios 4:17, Tito 1, 5 al 6, Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y por último, los pastores, discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo, también ordenan y envían a otros pastores desde el siglo I hasta el 2019. Bendita sea la gloria del Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir adelante. Los verdaderos sucesores de los apóstoles no son los sacerdotes católicos romanos. Los verdaderos sucesores de los apóstoles son los pastores cristianos. Y no son sucesores de un apostolado. Son sucesores de una misión apostólica. Es decir, que la misión que el Espíritu Santo comenzó con los apóstoles, los pastores son los encargados hoy en día de terminar con esa misión. Los apóstoles enviaron como misioneros apostólicos a los pastores para que continúen con la labor de los apóstoles, sembrando iglesias en todo el mundo. Y cuando llegue el Señor Jesucristo, esta obra va a terminar. Los pastores son los encargados de sembrar iglesias por todo el mundo y guiarlas y cuidarlas hasta la aparición del príncipe de los pastores. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 5 en adelante, versículo 1 en adelante. Gloria sea al Señor. El ministerio pastoral existe como ministerio espiritual, como oficio espiritual, existe desde el tiempo antiguo, desde el tiempo del antiguo pacto, desde el tiempo de la ley de Moisés. Es decir, el verdadero origen de los pastores no está en la Reforma Protestante, como dicen algunos amigos católicos que con todo respeto no conocen la palabra de Dios. Yo tampoco la conozco, pero la palabra de Dios es muy clara. Los pastores, el ministerio pastoral, el oficio de pastor no existe, no se origina en el siglo XV. Se origina muchos siglos antes del nacimiento del propio Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Y este hecho lo prueba de una forma contundente, de una forma tajante, la palabra de Dios. ¿Quiénes eran estos pastores que fueron ordenados por el Padre Eterno antes del nacimiento del propio Señor Jesucristo? La respuesta es: estos pastores eran los sacerdotes levitas, los profetas de Israel y los encargados de enseñar la Torá. ¿Sí? Los profetas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, Dios los tenía como pastores de Israel. Dios nombra a Israel oveja y no se refiere a un animal. Dios nombra a los profetas y a los sacerdotes levitas encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Dios los llama pastores. Y no se refiere a pastores de ovejas físicas, sino pastores de Israel. Y estos pastores, ¿qué predicaban? Fácil. Predicaban la primera venida del Mesías, predicaban la Torá, predicaban la Tanaj, predicaban la palabra de Dios para Israel, en ese tiempo que los gentiles aún no entraban en los planes de Dios. Ya estaban en los planes de Dios, pero todavía no era su tiempo. Gloria sea al Señor. Entonces la respuesta es esa. Cuando alguien te diga, muéstrame un pastor del siglo I, tú respóndele: bueno, con todo respeto, no solamente te voy a mostrar un pastor del siglo I. Mejor dicho, la palabra de Dios no solamente te va a mostrar un pastor del siglo I, sino que te va a mostrar pastores que ejercieron su ministerio muchos siglos atrás del propio nacimiento del Señor Jesús.
Y esos pastores eran los profetas, eran los líderes espirituales de Israel. Y Dios, de manera increíble, les llama pastores. El ministerio de oficio pastoral ya existía desde el tiempo del Antiguo Pacto, mucho antes del nacimiento del propio Señor Jesús. En los libros proféticos podemos observar cómo Dios, por medio de sus verdaderos pastores y profetas, reprendió y exhortó a los pastores y profetas falsos que se habían desviado y que estaban enseñando mentiras. Originalmente ellos eran verdaderos pastores, pero después se desviaron y le enseñaban mentiras a las ovejas de Israel, llevándolos y arrastrándolos a adorar a dioses falsos. Esto prueba de una forma aplastante y contundente que desde el tiempo del Antiguo Pacto, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ya existían los pastores. El ministerio y oficio de pastor ya lo ejercían los líderes espirituales de Israel. Es decir, los pastores no son del siglo XV, son mucho antes del propio Señor Jesús. Bendita sea la gloria del Señor. Lo único que pasó es que ese oficio de pastor fue trasladado para los pastores de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Ya no son pastores solamente para Israel, sino para todo el mundo. A Dios sea la gloria para siempre. Y esto se prueba de forma clara, contundente y aplastante en el libro profético de Jeremías, capítulo 23. Fíjate cómo el Padre Eterno, bendito sea, le llama a los líderes espirituales de Israel. Jeremías 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los, otra vez, pastores que apacientan a mi pueblo. ¿Qué tal? Ya había pastores que apacentaban el pueblo de Dios muchísimo más antes de que naciera nuestro Salvador. Esto es increíble. A Dios sea toda la gloria. Por tanto, así dicho Jehová, el Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros, dice vosotros, bendito sea la gloria del Señor, dispersasteis mis ovejas y espantasteis, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo, fíjate bien, escucha, yo mismo, o sea, Jehová mismo, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Aquí está hablando específicamente del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y pondré sobre ellas tiempo futuro pastores. Bendita sea la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios le dice a todo aquel, con todo respeto, que cree que los pastores, que el ministerio pastoral es una mentira, jaque mate, porque dice el Espíritu Santo en esta bendita palabra, y pondré tiempo futuro sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia sobre la tierra. Este pastor, bendito sea el Señor Jesucristo, que está profetizando aquí el Padre, es su Hijo Jesucristo. Es su Hijo Jesucristo. El príncipe de los pastores es el principal pastor prometido en Jeremías 23, que vendría a pastorear a Israel. Y vemos cómo esta profecía se cumple en Mateo 9:36, cuando dice el Señor Jesucristo, cuando dice Mateo, que el Señor Jesucristo vio con misericordia a Israel porque eran como ovejas que no tenían un pastor, y efectivamente no tenían pastor, pero Yeshua se convirtió en su pastor. El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, enviado por el Padre, es el principal pastor, el príncipe de los pastores, que fue enviado por el Padre. Y el propio Señor Jesucristo también después envía a otros pastores. Jeremías 23, versículo 4 deja claro que Dios no solamente iba a enviarnos a un solo pastor, el príncipe de los pastores, bendito sea el Señor Jesús, sino que también enviaría a otros pastores, porque está hablando en plural. Esto prueba, la palabra de Dios ha probado de manera contundente y aplastante, Jeremías 23, que los pastores no nacieron en el siglo XV, sino que existen
siglos, muchos siglos antes de el nacimiento del propio Señor Jesucristo, y que Dios el Padre prometió enviar a su Hijo y enviar a pastores para que apacienten a su iglesia. Jaque mate para la gloria de Dios, no mío, sino de Dios, hacia todos aquellos que no creen en su palabra. Israel estaba sin pastor. El Señor Jesucristo fue enviado por el Padre como pastor de Israel, y el Señor Jesucristo cumplió la profecía de Jeremías 23, 1 al 6, y él mismo envía a otros pastores, tal y como la profecía mesiánica de Jeremías 23 lo decía, de Jeremías 23 lo afirmaba. Envía a otros pastores en Efesios 4:11. La santa palabra de Dios ha probado que el ministerio pastoral ya existía desde los tiempos del antiguo pacto, antes del nacimiento del Señor Jesús. Esto refuta y aplasta el argumento absurdo de los apologistas que afirman que el ministerio pastoral es falso y que existe apenas desde el siglo XV con la Reforma Protestante. Y que también ellos dicen que es un falso ministerio de hombres autoenviados y autonombrados. Jeremías 23 destruye y aplasta ese argumento que no es verdadero. También prueba que Dios ya había prometido por medio de su profeta Jeremías que Él nos enviaría a su santo Hijo Jesucristo como pastor de Israel, y que el ministerio pastoral sería levantado una vez más, sería restaurado una vez más. Ese ministerio pastoral que existía ya en el antiguo pacto volvería a ser restaurado por Dios por medio de su santo Hijo Jesucristo. Aleluya. En Efesios 4:11. A Dios sea toda la gloria. Dios le ha hecho un jaque mate a todos aquellos que creen que el ministerio pastoral es falso. Vamos a terminar. Gloria sea al Señor. Vamos a enumerar unas evidencias que prueban que el ministerio pastoral figura y permanece en el nacimiento de la iglesia cristiana durante el siglo I. La palabra de Dios lo va a probar para la gloria de Dios, porque nosotros no somos nada ni nadie. En la santa palabra de Dios, mis hermanos, podemos ver cómo el ministerio pastoral figura cuando los apóstoles del Señor Jesucristo envían como misioneros apostólicos a los pastores. Lo vemos en el caso de Tito, del pastor Tito, en Tito 1:5 al 6, y en el caso del pastor Timoteo, 1 de Corintios capítulo 4 versículo 17. También se prueba la existencia del ministerio pastoral durante el siglo I, cuando en los santos libros del Nuevo Pacto, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, saludaron y enviaron ordenanzas a los pastores. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 1 en adelante lo vamos a leer. Para la gloria de Dios. Dice: ruego a los ancianos, ya sabemos que anciano y pastor es lo mismo, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí el apóstol Pedro le envía saludos y ordenanzas a pastores, no a sacerdotes, pastores. Esto prueba que el ministerio pastoral sí existía también ya dentro de lo que es el cristianismo en el siglo I. Bendito sea el Señor Jesús. También el apóstol Pablo nos habla de los apóstoles en 1 de Timoteo capítulo 5, 17, cuando dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sabemos que anciano significa también pastor. Queda aprobado por la palabra de Dios entonces que el ministerio pastoral sí figura dentro del cristianismo desde el nacimiento de la propia iglesia del Señor Jesús. Y por último, en cuanto a este rubro, vamos a leer Hebreos capítulo 13 versículo 24. Aquí también el autor de la epístola a los Hebreos le envía saludos a los pastores. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Entonces, esto prueba, la santa palabra de Dios ha probado también nuevamente que el ministerio pastoral ya existía desde el siglo I en el nacimiento de la iglesia, porque el autor del libro de Hebreos, que es del siglo I, menciona este ministerio, menciona a los pastores y deja claro que en la iglesia de Cristo
desde que fue fundada por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, ya habían pastores. Gloria sea al Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Y Tito 1, 5 al 6 prueba que los verdaderos sucesores de la misión apostólica, es decir, que el trabajo que los apóstoles comenzaron, los encargados de terminar ese trabajo son los pastores, no los sacerdotes, sino los pastores. De lo contrario, invito a mi amigo Luis Toro y a sus seguidores, con todo respeto y amor de mi corazón, que me muestren en la palabra de Dios donde el apóstol Pablo u otro apóstol envió a un sacerdote católico romano. Gloria sea al Señor. La santa palabra de Dios deja claro que el ministerio pastoral existía durante el siglo I. Por medio de sus apóstoles, Él ordena a la iglesia del Señor Jesucristo que se sometan a sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, Hijo de Dios. Obedeced. Lo voy a repetir 3 veces porque hoy en día como que esta palabra como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Hebreos 13, 17. Obedeced, obedeced, obedeced a vuestros pastores. No dice a vuestros sacerdotes, dice a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es, provechoso. La palabra de Dios prueba que el ministerio pastoral, y con esto ya termino para la gloria de Dios, la palabra de Dios ha probado que los pastores que ves en la calle con un megáfono gritando Cristo viene, Maranata, son enviados por el Espíritu Santo, son enviados por el Señor Jesucristo, son enviados por los apóstoles del Señor Jesucristo y son enviados por los pastores discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos son enviados de Dios, ellos son respaldados por Dios, ellos no son autonombrados, son nombrados por Cristo. Efesios 4:11. No son autoenviados, son enviados por el Espíritu Santo. Hechos 20:28, Primera de Pedro 1:12, Hebreos capítulo 13 versículo 7. Son enviados por los apóstoles también. Primera de Timoteo capítulo 3, Tito 1:5 al 6. Aleluya. ¿Qué otra escritura? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. También son enviados por los propios pastores, discípulos de los apóstoles. Tito 1:5 al 6. Primera de Timoteo capítulo 3. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios ha probado que el ministerio pastoral es verdadero, es legítimo, es de Dios, es santo, está vigente y que no terminará hasta que Cristo venga. Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios que el ministerio quíntuple edifica la iglesia hasta que la iglesia llegue a la perfección. La iglesia no ha llegado a la perfección. Y mientras no llegue a la perfección, el ministerio pastoral está vigente. Bendita sea la gloria del Señor. Y por último le voy a mandar una carta abierta a mi amigo Luis Toro, con todo respeto y amor de mi corazón, para él y para todos sus seguidores. Señor Luis Toro, la palabra de Dios ha probado que usted no es un enviado de Cristo, porque el Señor Jesús no envió a ni siquiera un solo sacerdote católico romano como usted. En segundo lugar, señor Luis Toro, usted no es sacerdote, ¿verdad? Porque el único sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y el oficio de sacerdote solamente lo tiene Él. Nosotros somos linaje de sacerdotes, pero no somos sacerdotes. Yo le recomiendo con todo mi corazón, porque sin hipocresía y sin burla y sin ninguna actitud incorrecta en mi corazón, le digo esto: usted tiene que arrepentirse. Dios lo ama. Y a pesar de que usted nos ataca tanto, yo también lo amo en el Señor y quiero que su alma sea salva. Por lo tanto, le recomiendo que se arrepienta, que abandone el sacerdocio romano, que se convierta verdaderamente a Cristo,
que se congregue en una iglesia y que cumpla el mandamiento de Hebreos 13:17. Sométase a un pastor. Y si Dios hace un milagro en su vida y el día de mañana usted se convierte en un pastor, en un verdadero pastor de Cristo, en un verdadero pastor cristiano, para Dios no hay nada imposible, entonces yo reconoceré que usted es un enviado del Espíritu Santo, un enviado de Cristo, un enviado de los apóstoles del Señor Jesucristo y un enviado de los discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo, y reconoceré que usted es un hombre de Dios. Pero mientras usted sea sacerdote, con todo respeto y amor de mi corazón le digo que usted no puede probarme a mí que Cristo lo envió. Dios les bendiga. Si este video te fue de bendición, te invito a que te suscribas a mi canal, compartas y comentes este video. Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús.